Frecuentemente escuchamos hablar de adictos en compulsión. Si son adictos en compulsión, significa que sus cerebros están en compulsión. Pero, ¿qué quiere decir este término compulsión? ¿Cuál es su real significado? La compulsión es un impulso neurológico, es un impulso cerebral que tiene el carácter de irreprimible. Es decir, que la persona no lo puede frenar. Y es un impulso muy fuerte que tiene la característica de ser irracional. Es decir, que puede ir aún en contra de la vida, de la salud, de los valores de la persona que experimenta ese impulso. Por eso se considera que es irracional, porque la persona actúa aún en contra de su propia voluntad. En realidad se trata de un impulso que emerge en el cerebro de la persona y que lo lleva a ejecutar un comportamiento. Puede ser consumir una sustancia, consumir licor, consumir alguna droga o realizar algún comportamiento específico. Por ejemplo, apostar en un casino, comprar de manera compulsiva, es decir, comprar de manera irrefrenable, comer también es un impulso compulsivo para algunas personas que se dan atracones de comida imparables, buscar y sostener relaciones sexuales compulsivas. Algunas personas necesitan salir a explorar el espacio para buscar y sostener relaciones sexuales lo más pronto posible, de manera compulsiva, de manera que no pueden reprimir ese deseo, sino que tienen que darle rienda suelta. Esos son ejemplos de comportamientos compulsivos que actúan en contra de la voluntad de la persona y que la persona en un momento específico no puede reprimirlo, sino que tiene que dar rienda suelta a esos impulsos. La presencia de esos impulsos compulsivos es uno de los pilares esenciales, de los pilares fundamentales que soportan la enfermedad de la adicción. Y la presencia de tales impulsos son un síntoma de la pérdida de control por parte de la persona que sufre la enfermedad de la adicción. La persona sabe que al ejecutar el comportamiento compulsivo se está destruyendo y hay conciencia de ese impulso destructivo, pero también de la imposibilidad de detenerlo en un momento en concreto. La persona sabe que el impulso compulsivo la está destruyendo, pero no puede detener ese impulso y fracasa, tiene muchos intentos fallidos en tratar de detenerlo, pero pareciera que el impulso siempre se impone aún por sobre su buena voluntad. Entonces el comportamiento compulsivo persiste aún a pesar de los daños que le está causando a la persona. Problemas económicos, problemas legales, problemas en sus relaciones, problemas de pareja, problemas familiares. La compulsión es causa de muchísimos problemas y sin embargo la persona se ve impotente para neutralizar ese comportamiento compulsivo. Por ejemplo, un jugador compulsivo apuesta su salario o apuesta las ganancias que obtuvo como empresario, apuesta sus propiedades, apuesta inclusive con dineros que no le pertenecen, sigue apostando y las apuestas le generan gravísimos problemas económicos, una situación de tensión emocional y de estrés debido a los desequilibrios económicos que la persona está sufriendo, sufre problemas familiares porque no lleva dinero para los gastos de manutención del hogar o para sus propios gastos personales,
no tiene la manera, esta persona que está atrapada por el juego compulsivo, de imponerse, no encuentra la manera de neutralizar ese impulso. Es un impulso irracional porque está actuando en contra inclusive de valores muy caros para la persona humana. Y sin embargo la persona continúa apostando hasta lo que no tiene, apostando el dinero de sus familiares, sus propiedades, y puede llegar incluso hasta quedarse literalmente en la calle porque necesita apostarlo todo, jugarlo todo. Prácticamente la persona que está atrapada por el comportamiento compulsivo se vuelve un autómata. Es decir, despliega la conducta compulsiva de manera automática. Es una respuesta a una emoción, por ejemplo, si tiene angustia, si experimenta estrés o si está atravesando una microdepresión. Encuentra a esta persona que el comportamiento compulsivo le ayuda a aliviar esa angustia, ese estrés o esa microdepresión, aunque ese alivio es temporal y no permanente. Y ahí es donde surge el círculo adictivo, porque la persona experimenta un malestar, experimenta un sentimiento de estrés, de angustia o de depresión, y como respuesta a estos sentimientos, entonces despliega el comportamiento compulsivo de su predilección. De este modo surge el círculo adictivo, porque cada vez que experimente una emoción con la cual se siente incómodo o que no le gusta a la persona, con el fin de neutralizar esa emoción, va a salir en búsqueda de la manera en que pueda desplegar su comportamiento compulsivo. Con el tiempo, la respuesta compulsiva se vuelve rígida. Esto es porque al ser obsesivo, el compulsivo regresa de manera recurrente a hacer realidad su obsesión. De este modo, el adicto regresa siempre de manera obsesiva a repetir la respuesta compulsiva. Es decir, si por ejemplo el adicto está aburrido en un momento de su existencia y encontró que consumir una sustancia química, el alcohol, la marihuana o la cocaína, si encontró que al usar ese tipo de sustancias le aliviaba el estado de aburrimiento o la ansiedad o la depresión que estuviera experimentando, entonces cada que experimente esos estados emocionales de ansiedad, depresión o aburrimiento, va a volver de manera rígida a buscar desplegar el comportamiento compulsivo de su predilección. En este caso sería el consumo de licor o de la droga favorita que le guste al adicto. En realidad, el alivio del malestar va a reforzar la respuesta compulsiva, en el sentido en que cada que experimente esos sentimientos o esas emociones que le causan un profundo malestar al adicto, siempre va a volver a desplegar ese comportamiento compulsivo, lo cual se va a reforzar y se va a convertir en una estructura rígida a lo largo del tiempo. Más allá de la búsqueda del placer, lo que el adicto busca es aliviar esos estados emocionales negativos. No es tanto la búsqueda del placer, el placer es secundario. Este elemento diferencial es clave para entender que el adicto no busca tanto el placer como el alivio de los estados emocionales en los que se hunde y que le causan incomodidad, desazón o rechazo. Y la presencia de este ingrediente del alivio del malestar es lo que la mayoría de las personas que no conocen
o que ignoran la profundidad de la enfermedad de la adicción desconocen. ¿En qué sentido? En el sentido en que la mayoría de las personas juzga y condena al adicto porque solamente ven la superficie, es decir, piensan que el adicto es una persona inmoral porque solamente vive buscando placeres, ya sea en el licor, en las drogas, en el sexo, en las compras, en el juego. Pero en realidad no conocen estas personas que juzgan y condenan que el adicto es una persona que tiene un gravísimo problema en la gestión de sus emociones y que lo que en realidad busca el adicto es aplacar esas emociones que vive de una manera muy intensa. De hecho, el adicto vive las emociones de manera muchísimo más profunda. Ahora bien, la compulsión se diferencia del craving en el sentido en que el craving es el deseo intenso. El craving se queda en el deseo, se queda en el cerebro, se queda en la intención. En cambio, la compulsión es la ejecución de ese deseo. Cuando ya la persona despliega el comportamiento adictivo, es decir, la compulsión es la puesta en acción de ese deseo. La compulsión es la puesta en acción del craving. La compulsión es la realización ya ejecutada del deseo que surgió en la mente del adicto. Tenemos que entender que la compulsión es un comportamiento persistente y repetitivo, es decir, que se prolonga a lo largo del tiempo, que se caracteriza por su impulsividad. Es decir, que cuando emerge en la mente del adicto, éste hace lo que sea con el fin de satisfacer ese impulso compulsivo. Entonces, en la enfermedad de la adicción, la compulsión busca neutralizar todo el malestar que le genera al adicto el síndrome de abstinencia o el craving, es decir, el deseo por consumir la sustancia. Un ejemplo clínico es el del alcohólico que ya tiene un cáncer en el páncreas diagnosticado y que sin embargo comienza a beber a escondidas de su médico particular o de la familia que lo está controlando. De ese tamaño es la compulsión. O fíjese usted, el caso de un jugador a la ruleta que recibe su sueldo, inmediatamente lo tiene en su cuenta bancaria, sale desesperado hacia el casino o el centro de apuestas y se gasta gran parte del dinero de su salario o todo el dinero sabiendo que no va a tener ni con qué mercar ni con qué pagar el alquiler. Hoy sabemos que la compulsión es genética. El elemento genético es determinante en el compulsivo, es decir, el compulsivo nace. Pero también sabemos que el ambiente es determinante, porque el ambiente en el que crece, en el que se cría, en el que se desarrolla una persona que venga determinada con el gen de la compulsión, va a ser asumida de manera muy diferente. Esto significa que el ambiente exterior puede frenar o puede impulsar la compulsión. El ambiente exterior causa que la sociedad le ponga límites al compulsivo o puede simplemente dejar que el compulsivo actúe. Y aquí hay una gran diferencia. La verdad es que las sociedades sanas mantienen a raya al compulsivo, le ponen límites severos a sus actuaciones. En cambio, las sociedades mal estructuradas permiten la actuación de los compulsivos y son estas personas
las que sumen a esas sociedades frágiles en una gran descomposición, en un malestar profundo e incluso en el horror de sus actuaciones. Pero ¿cómo es el compulsivo? ¿Cuál es la naturaleza de una persona que nace y que se desarrolla de manera compulsiva? Eso hoy lo tenemos muy claro. El compulsivo es inquieto, es ansioso, es miedoso por naturaleza, es retraído y es huraño. Lleva una vida ingobernable, entregada a los placeres mórbidos que encuentra para satisfacer su compulsión. El compulsivo es melancólico y es depresivo, es rígido y es puntilloso. Estos son los rasgos esenciales de lo que es una persona que está agobiada por la compulsión. Si nos aproximamos a la verdad de la compulsión, observamos que ella puede llegar a crecer hasta proporciones desmesuradas y arrastrar a mares de lodo, a verdaderos océanos de indignidad absolutamente infinitas. En la persona que está agobiada por la compulsión, las consideraciones morales pasan a un segundo plano, porque en un primer plano, en un primer lugar, el compulsivo pone lo que le excita. Todo lo que lo excite está en un primerísimo primer plano, y en un segundo plano quedan relegados los valores morales, los principios espirituales. Así actúa la persona que está gobernada por la compulsión. Lo vemos de manera muy clara en el alcohólico o en el adicto a la cocaína o a la marihuana o a otro tipo de drogas, en que los valores familiares quedan en un segundo o en un tercer plano frente al consumo de licor, frente al consumo de marihuana o frente al consumo de cocaína. Esto significa que los grandes valores que la humanidad considera como no negociables en la personalidad trastornada del compulsivo sí son negociables porque pasan a un segundo plano. En este sentido, el compulsivo es una persona anómica, es decir, que no acepta normas, que es capaz de romper todas las normas simplemente para satisfacer sus deseos anómalos. En realidad, en la enfermedad de la adicción, la compulsión pierde al hombre y lo pierde con un mal que lo posee, posee su corazón, posee la bondad, posee la racionalidad. Así actúa el compulsivo y esta es una de las explicaciones por las cuales el compulsivo prefiere permanecer en los bajos fondos de la sociedad y relacionarse con el lumpen proletarium, con todo lo que sea criminal, con lo que huela a delito, a prostitución, a todas las anomalías del instinto que la sociedad considera como lo más bajo de su estructura. Estar con el lumpen proletarium le permite al compulsivo satisfacer sus deseos, que son fogosos, que son apremiantes y que son monstruosos. Porque la realidad es que al compulsivo lo empujan impulsos tiránicos, impulsos soberbios de prepotencia, de satisfacer sus deseos más telúricos, los deseos primitivos, todos esos instintos que subyacen en los instintos más básicos de la persona. En el fondo, el compulsivo piensa que tiene derecho a todo, a lo bueno y a lo malo, a lo agradable y a lo desagradable, a lo profano y a lo sublime. Y en ese sentido es masoquista, porque al tener esa doble vida, esa doble personalidad, termina castigándose y termina sufriendo y haciendo sufrir a los demás. Y al perseguir lo absurdo y lo insensato,
termina siendo destructivo, pero sobre todo autodestructivo. Con su comportamiento, el compulsivo, a veces hasta sin darse cuenta porque está agobiado por la negación, se autodestruye de manera a veces lenta o a veces muy veloz, pero siempre de manera muy eficaz. Por todas estas características que hemos enunciado, es que se considera que el compulsivo es un verdadero enfermo del alma. Es una persona que, aunque podría cultivar los valores sublimes de la sociedad, de repente cae por cualquiera de los abismos del corazón. Y cuando cae por esos despeñaderos del alma, el compulsivo sufre accesos de culpa, se siente totalmente culpable por los efectos que ha causado su comportamiento y de ese modo sufre y hace sufrir. Se arrepiente, se llena de culpa, se llena de remordimiento y los abismos de su corazón le llenan de un sufrimiento absolutamente exacerbado. El compulsivo se autorrecrimina al extremo, se autoacusa, realiza juicios de reproches contra sí mismo y se agobia con la culpa. Pero lo que descubre el compulsivo es que ni la culpa, ni el remordimiento, ni los reproches que dirige contra sí mismo lo van a redimir. No tienen efectos de redención. Y mientras más actúa, más sufre y más siente la necesidad de sufrir y de hacer sufrir, lo cual es aberrante, lo cual es la esencia y la clave de su trastorno. El compulsivo percibe que tiene el mal dentro de sí mismo y a la vez siente el irreprimible, el irrefrenable deseo de traspasar las fronteras legales, los límites de la legalidad. Y esa dualidad de estar entre el bien y el mal, de virar de comportamientos bondadosos para sumergirse en los grandes y profundos pantanos del mal, le llena de odio, de resentimiento, de rencor contra la sociedad, pero sobre todo contra sí mismo. Ahora bien, la pregunta es, ¿tiene redención el compulsivo? ¿Puede una persona que sufra de la enfermedad compulsiva alcanzar la redención? Y la respuesta es sí. En primer lugar, el compulsivo descubre que la lucha entre el bien y el mal lo puede llegar a redimir. Y el compulsivo sueña con esa redención porque al percibirse a sí mismo y al percibir los efectos que le genera en la sociedad, como por ejemplo el rechazo de su persona, ellos le llevan a soñar con estados idílicos de su propia personalidad, con un estado en el que pueda madurar. Porque al estar entregado al egocentrismo de su personalidad, el compulsivo, por supuesto, que sueña con salir de ese estado de reproche en el sueña con liberarse de esa situación en la que se vio hundido en las profundidades del sufrimiento. Sin embargo, hay una esperanza para la persona adicta que ha caído en el abismo de la compulsión. Y ese principio de redención empieza a suceder cuando el adicto se percata de que la compulsión lo lleva a caer en los abismos del mal y que muchas acciones, que muchos comportamientos que inclusive podrían pasar por ser normales, lo conducen al abismo del mal, lo conducen a vivir la peor experiencia del mal. Esta es una de las razones por las cuales el adicto se resiste a mirarse a sí mismo. Al adicto no le gusta contemplar su interior, porque mira con horror que muchas acciones van en contra de las normas establecidas,
y que muchos de sus comportamientos, muchos de sus hábitos lo están destruyendo. Y es que esa es la verdad, que muchas acciones mantienen activada la compulsión. Pero el compulsivo madura cuando observa que del mal puede salir el bien. El adicto crece cuando aprecia que la única salida que tiene es buscar el bien. Si todavía le queda algo de lucidez después de atropellarse con tantos comportamientos autodestructivos, el adicto llega a la conclusión que después de hundirse en todos esos lodazales del mal, el único camino es el de hacer el bien. Llega un momento en que el compulsivo se hace la pregunta crucial de su existencia, y es que después de salir de una actividad a otra, salir, por ejemplo, del juego hacia el licor y del licor hacia las drogas, de las drogas hacia la lujuria compulsiva y de la lujuria compulsiva hacia las compras, después de vivir todo tipo de locuras, el compulsivo se hace una pregunta: ¿tendré redención? ¿Podré salvarme de esta tenebrosa enfermedad que me tiene destruyéndome y destruyendo a las demás personas? Y la respuesta le empieza a dar luces cuando comprende que la única salida para su problema se encuentra en su relación con la divinidad. Y es que eso es lo que descubre el compulsivo, que sin la presencia de Dios, para él se desatan todas las fuerzas del mal, se desencadenan todos esos demonios interiores, todos esos pensamientos obsesivos que lo llevan a tirarse y vivir en esos impulsos que simplemente se convierten en comportamientos terriblemente autodestructivos. Y lo más hermoso es que después de que el compulsivo llega a la conclusión de que solamente descansando en Dios podrá liberarse de sus ansiedades, de sus depresiones, de sus culpas y de sus comportamientos severamente autodestructivos, entonces ahí es cuando surge el principio de la visión sublime. Por lo que podemos concluir que del mal compulsivo brota el bien, de que sin el mal no hay perfeccionamiento para el compulsivo, y de que si hay una persona que esté llamada a buscar y a encontrar el perfeccionamiento interior, es precisamente el compulsivo. Y después de tanto actuar, de tanto hacer daño, aquí y allá y acullá, el compulsivo descubre que la redención solamente la encuentra en la pasividad, entendida la pasividad como la vida espiritual, como la relación con Dios, con la divinidad. Solamente así puede liberarse de los embates tenebrosamente destructivos de la compulsión. Y es que si la compulsión no se cansa de exigir satisfacciones morbosas, solamente al sumergirse en la divinidad, el compulsivo encuentra paz en su corazón. Y es que después de salir de una adicción a otra, el compulsivo llega a la conclusión de sabiduría de que solamente descansando en la divinidad, solamente buscando alivio en Dios, va a poder encontrar solaz para su alma. Solamente el Espíritu le dará la posibilidad de descansar de todos los amargos sufrimientos a los que le llevó su enfermedad.